Polín. Historias, personajes, lugares. Una alegría volver a contar aquí en Radio Separat con Elżbieta Borkiewicz en su programa Polín, judíos polacos. Hola, Elżbieta. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Después del saludo tradicional de nuestra narradora de lo judeo polaco, ¿con qué nos sorprendes? ¿Con qué tema nos quieres deleitar hoy, Elżbieta? Pues sabes que me gusta visitar a menudo las páginas web del Museo Polín, la revista Shtetl Virtual e Instituto Histórico Judío, que ya todos conocemos porque es una institución que existe desde el año 1949, ¿no? Y que pasa por diferentes etapas. Yo creo que hemos dedicado un programa para el instituto, pero bueno, hoy mismo sigue existiendo y acoge uno de los archivos más ricos del mundo, de documentos referentes a los judíos de Polonia o a la historia de esta parte de la población polaca que profesaba la fe judaica, que hablaba y escribía yiddish, que tenía su cultura en yiddish, etc. En todos estos documentos, entre otros el archivo de Ringelblum, pues están ahí en la sede del Instituto Histórico Judío y, entre otras cosas, muchos ejemplares de la revista, pequeña revista, se llamaba Pequeña Revista, que publicaba Janusz Korczak. Entonces, hoy vamos a hablar, ya que encontré un artículo dedicado a esta revista, porque el 9 de octubre del año 1926 salió el primer número de Pequeña Revista, ¿no? Y el editor era Janusz Korczak, que todos conocemos, y era la única revista cuyo contenido estaba enteramente preparado por los niños. Los niños eran redactores, escritores, etc. Así que cuando he mirado algún fragmento de la primera revista, aquella de octubre del año 1926, y el reportero, que tendría unos 12 años, visitó el Jardín Krasiński, que estaba por la zona. Jardín Krasiński, cuando lees documentos sobre el gueto, sobre la guerra en Varsovia, siempre aparece el nombre del Jardín Krasiński, ¿no? Que era un jardín que pegaba con el gueto y que los judíos durante la guerra no podían pisar. Pero Jardín Krasiński era un jardín donde muchas veces las familias judías paseaban antes de la guerra. Así que lo que escribe el joven escritor: alrededor del parque hay césped. Todo el parque está rodeado de alambre de púas. Los puntos flojos indican que, a pesar de las afiladas púas, los niños atraviesan la valla, probablemente cuando se les cae un balón al césped. La cuestión de cómo recoger el balón cuando cae el césped sigue siendo sin estar regulada al día de hoy. Y aunque se juegue con mucho cuidado, a veces el balón cae al césped. La valla del parque infantil, eso es cierto, a lo mejor no era valla de púas, o hubo una época pequeña cuando estaban en obras, no sé, porque eso no lo aclara, pero la valla del parque infantil impedía a los niños a jugar libremente, ¿no? Pero también les obligaba a cometer pequeños engaños, lo que preocupaba especialmente a este joven reportero. Y dice lo siguiente: entonces el niño mira a su alrededor para ver si hay algún vigilante cerca y corre rápidamente a recuperar su propiedad. Así que el joven reportero observa que los niños aprenden a eludir las prohibiciones, ¿no? A huir del vigilante, que les puede castigar, etc. Además me encanta porque está bien escrito, pero en un lenguaje propio de un reportero tan pequeño, ¿no? Sí. Es muy, muy gracioso. Luego termina su artículo con una reflexión.
Los niños se acostumbran a no respetar las normas y a evitar a los guardias de seguridad. Aprenden a tener miedo y a no obedecer. Es un poco revolucionario, ¿verdad? Pero bueno, es el primer reportaje publicado en la revista, pequeña revista, y es uno solo de los miles de artículos, notas, entrevistas, noticias, cartas que aparecieron en las páginas de la pequeña revista. Esta es la única revista infantil, y era un suplemento, empezó como suplemento semanal de nuestra revista, que era una revista para adultos, y se publicó desde aquel 9 de octubre del año 1926 hasta el 1 de septiembre de 1949, cuando estalló la guerra. Y el creador de este formato periodístico único y su primer editor fue precisamente Janusz Korczak. La redacción estaba en la sede de la redacción de nuestra revista. Tenía ahí 2 habitaciones en la calle Novolipki 7, que también es una calle histórica en Varsovia. Y así decía Korczak en un artículo que anunciaba nuestra revista, una pequeña revista. Quien quiera puede decirlo, quien quiera puede venir y escribir allí mismo en la propia redacción. A quien le dé vergüenza escribir mal o cometer errores, el redactor le dirá: no pasa nada, se corregirá en la redacción. Las noticias se pueden comunicar oralmente, por teléfono, enviar por correo, dictar o escribir. Para que sea cómoda, para que nadie se avergüence, para que no se rían. Eso lo puso en un artículo a mis futuros lectores, anunciando la aparición del número 1 de la revista, ¿no? Es muy curioso porque he mirado algunas páginas de esta revista y hay algunas secciones que son, algunas pues sorprenden por su madurez y otras son graciosas, ya veremos. Por ejemplo, una se titulaba Pensamientos. Además del Dios general, cada persona tiene su propia conciencia. La guerra es el peor mal. Los científicos inventan nuevos métodos de matar. Nosotros los jóvenes debemos encontrar el método para matar la guerra. Y otra, estudie o no, me moriré de todas formas. Sin estudiar, entraré en el paraíso antes. Y había, por ejemplo, las noticias, como aquella, o como una niña. Estuve jugando en el jardín Krasinsky y perdí mi muñeca más pequeña, rubita con un vestidito azul. Estoy muy triste porque era mi muñeca preferida. Quizás algún lector de la pequeña revista vio a mi muñequita perdida. Tráigamela, por favor. Halusha G, mi dirección, calle Jica 24. El conserje indicará el piso. En la columna, bueno, la calle Jica también es una calle histórica del barrio judío de Varsovia. Luego había cartas a la redacción a las cuales contestaba Korczak. Una niña escribe: ¿cuánto trabajo tiene ver tantas cartas y contestarlas y tener que contestarlas? En cuanto a mí, es agradable tener a quien escribir porque no tengo a nadie, aunque amigas del colegio no me faltan. Respuesta de Korczak: gracias, querida Marisha, por tus palabras de compasión. Es verdad, es mucho trabajo, pero un trabajo que me gusta. Aunque no pueda ayudar, unas palabras de aliento no faltarán. Nada ayuda tanto como una sonrisa y unas palabras de ánimo. Con ello, las penas se hacen más llevaderas. Y como redactores de la pequeña revista empezaron muchos jóvenes. Algunos se sentían tan adultos y tan importantes que llegaron a escaparse de casa, viajaron de polizones a otros países, algunos llegaron hasta Palestina para conseguir material de primera mano, luego lo enviaron por carta. En la pequeña revista empezaron muchos, ¿no? Por ejemplo, el escritor Julian Strijkowski,
el autor de El hombre llegado a Narbona o de Austeria y de muchos libros más, muchos libros muy importantes. O, por ejemplo, el filósofo Zygmunt Bauman, que también escribía, de niño escribía en la revista. Y quién sabe más cuántos grandes talentos habría descubierto Korczak si no hubiera sucedido la guerra y el holocausto y toda la tragedia de aquellos años. Pero desgraciadamente no podemos cambiar la historia. Así que recordemos a aquellos muchachos, futuros periodistas, escritores, filósofos que escribían sus primeros artículos en la pequeña revista. Pues una revista que nos emociona, que seguramente sirvió de ejemplo para otras que realizaron, por ejemplo, niños y jóvenes en Terezín, ¿no? Me atrevo a asegurar, y que nos alegra mucho haber conocido con más detalle gracias a ti, Elzbieta. Te esperamos en el próximo programa. Gracias.